Bueno, vamos a esperar que entren más compañeros en un par de minutos. Bien, entonces nos quedamos en el ejemplo 4, ¿verdad? Entonces ya es una función de tres términos, entonces hay que integrar cada término aplicando la fórmula. Es la fórmula básica de potencia de una base X, ¿verdad? Y como en este caso, entonces se simplifica, ¿verdad? Simplificamos acá. Y nos queda una expresión lineal que la vamos a evaluar de 3,1. Siempre a la par de los corchetes se pone el límite superior de integración de arriba y el límite inferior abajo, ¿verdad? Y se resta, se evalúa la función que nos dio después de integrar, se evalúa el mayor en un corchete menos el menor en otro corchete y la resta final, los resultados, es el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, pero acá, como les digo, no siempre va a ser, va a estar encima del eje X la función, ¿verdad? Que esa es la condición del teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí tuvimos que, se tiene que hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces evalué para 3 puntos de X de -1. Aquí tengo que arreglar algo acá. Lo puse desde -1 y este desde 1. Bueno, entonces esto lo voy a tener que modificar. Entonces, bueno, grafiqué, entonces solo aquí, bueno, esto tengo que tener que modificarlo. Pluma desde 1, entonces solo esta parte de acá, ¿verdad? Pero esto voy a tener que arreglarlo, lo voy a quitar y voy a tener que, se lo voy a mandar ya corregido. Solo sería el área desde 1, desde acá en adelante, ¿verdad? Aquí no sé, tuve una confusión de -1, 0,3, 0,6. Bien. De 1, 6, pero no altera.
No sé si va a alterar. Bueno, eso tengo que... Entonces la idea es del valor. Aquí la tabla es que tenía que evaluar de 1, entonces aquí me cambia. Esto lo voy a... Pero la idea es que hay que hacer la gráfica solo para visualizar, ¿verdad? El área. Todo esto no es que esto está bien, ¿verdad? Pero aquí es que una distorsión, pero esto lo voy a arreglar. Entonces, esta área, ¿verdad? De esta línea, que esto corresponde a 1, ¿verdad? Corresponde desde 1 hasta 3, ¿verdad? De 1 hasta 3, ¿verdad? Bueno, bien. No sé si hay dudas, me interrumpe en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, paso la siguiente. Ahora, del teorema fundamental del cálculo, hay otro teorema, 2, ¿verdad? De las integrales definidas. El teorema 2 tiene 3 incisos. El inciso A nos dice que la integral definida de A hasta A, es decir, que el límite de integración es el mismo, tanto el inferior y el superior son iguales, de una función de f de x va a ser igual a 0, ¿verdad? O sea que lógica, si le aparece una pregunta de A hasta A, de 1 hasta 1, por ejemplo, ya dándole valores, integral de una función de 0, de 2 hasta 2, o sea, su integral definida es 0, por lógica, porque es el mismo límite de integración y se anula. Inciso B, que la integral de A hasta B de f de x es igual al negativo de la misma integral de B hasta A de f de x, es decir, que la integral definida de una función de un límite a otro va a ser igual al negativo de la misma integral intercambiando la posición de los límites de integración. Es decir, que salen iguales. Y este concepto es lo que se viene, que más o menos es lo que se utiliza cuando el área, la curva de la función está debajo del eje X. Lo vamos a ver más adelante. Y el inciso C nos dice que el integral de A hasta B de f de x dx va a ser igual la integral de A hasta C de f de x dx más la integral de C hasta B de f de x dx. Observen que aquí el límite superior del primero es igual al límite inferior de la segunda integral, donde C es un número real entre A y B. Esto también se aplica curvas cuando, digamos, a veces que la curva a veces en un segmento está arriba del eje X y en otro segmento la gráfica está abajo del eje X. Entonces es esta propiedad que se aplica, es decir, que se parte. Para encontrar el área, la integral definida, se parte en varias integrales definidas, ¿verdad? Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Ejemplo 5. Nos dice, evalúe, inciso A, la integral de 5 hasta 5 de x igual a 0. Entonces, por teorema 2, inciso A, esto es igual a 0 porque la integral de 5 de x integrando quedaría x a la 2 sobre 2 de 5 y 5, ¿verdad? Entonces, como es el mismo, el límite de integración es el mismo, entonces al evaluarlo esto me quedaría 5 a la 2 sobre 2 menos 5 a la 2 sobre 2. ¿Y qué es igual a esto? 25 medios menos 25 medios es 0, es decir, que si aparece una integral, alguna integral de este tipo, pues que sea igual el límite de integración inferior con el superior, ustedes por teorema solo dicen esto es igual a 0, no tienen que hacer nada, o sea que esto solo es comprobación, pero no tienen que hacer nada porque se va a anular, ¿verdad? Si el límite es el mismo, 0, ustedes solo ponen 0, porque el teorema se los faculta, ¿verdad?
Entonces es más el pérdida de tiempo. Imaginen que es una función bien larga, entonces una función bien larga de 7 a 7, por ejemplo. Entonces es más el tiempo que van a perder. Bueno, inciso B del ejemplo dice, demuestre que 0 a 2 de x es igual al negativo del integral de 2 a 0 x de x. Es decir, para aplicar el inciso B, el teorema 2, nos piden demostrar. Entonces aquí integramos el primero, que es positivo, de 0 a 2, x de x. Me queda x cuadrado sobre 2, de 2 a 0. Me quedaría 2 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Esto se me hace 0. Quedaría 4 entre 2. Esto se hace 0. 2 menos 0 igual a 2. Y para demostrar vamos a evaluar el negativo de la segunda integral. Entonces el negativo de la segunda integral es lo mismo, solo que va a ir multiplicado el signo negativo y que están cambiados los límites de integración. O sea que el mayor aparece primero y el menor valor aparece de segundo al límite de integración superior. Entonces esto sería igual menos, evaluando quedaría 0 cuadrado, porque aquí el superior es 0, 0 cuadrado sobre 2, menos 2 al cuadrado sobre 2. El menos está 0, entonces entre paréntesis esto queda 0 menos 2 menos 0 menos 2 es menos 2, queda dentro menos por menos 2, es decir, este signo de acá, este es el mismo que está aquí, el mismo que está acá, entonces quedan dos signos negativos, menos por menos da positivo 2, entonces quedan iguales, por tanto, la integral de 0 a 2 es igual al negativo en la misma integral, intercambiando los límites de integración, una propiedad. Y el inciso TC de teorema 3 se empleará en ejercicios de curvas de gráficas que tienen segmentos abajo y encima del eje X. Es decir, que nos dicen una gráfica de A hasta B, pero en algunas partes queda de arriba del eje X, en otra debajo, entonces se segmenta en integrales definidas parciales, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Más sobre áreas, ¿verdad? Esto porque no todas las áreas van a quedar sobre el eje X, ¿verdad? Vengo comentando. Entonces, en el tema anterior, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo se establece de que el área bajo la curva de fx, bajo la curva de la función y igual a f de x, acotada por las líneas xa, xb y y igual a 0, el eje x, está dada por la integral definida de ab f de x en el caso de que la función sea positiva, f de x mayor o igual a 0 en el intervalo, ¿verdad? Dado. Ahora dice, consideremos el caso correspondiente a la región acotada por la función y igual a f de x, las líneas x igual a, x igual a b, y el eje x cuando f de x es menor o igual que 0. Si a menor o igual que x, menor o igual que b, se refiere al intervalo, ¿verdad? Todos los valores que están entre a y b, incluidos a y b. Es claro que el área en cuestión está situada por completo debajo del eje x, como se advierte en la figura. En este caso, el área entre el eje x y función estará dada por el negativo de la integral definida de x igual a y x igual a b. Es decir, que cuando está debajo del eje x la curva, en un intervalo, el área va a ser el negativo de la integral definida de a hasta b de f de x de x. Esto si la curva está debajo. Entonces por eso tienen que dibujarla, porque algunas funciones, el área, yo no pueden así automáticamente que es igual a la integral definida, ¿ya? Porque no se sabe si está arriba o abajo del eje X. Entonces, por eso tienen que dibujarla. Si está debajo, la fórmula es la misma, pero con un signo negativo precediendo. Que esto es igual, por la definición, el negativo de f, la función
integral que resulta evaluada en b menos la función integral f evaluada en a. Que si multiplicamos, que esto equivaldría la resta, lo contrario, ¿verdad? Sería igual f de a menos f de b, porque aquí menos f de b es, al multiplicarlos, al eliminar el corchete, me queda negativo y el negativo, el último, me queda positivo. Entonces, que aquí los ubico al revés, ¿verdad? Pero que es lo mismo, ¿verdad? Pero no, entonces es lo que hay que tener cuidado ahí. Vamos con un ejemplo. Dice, determine el área acotada por la función y igual x cuadrado menos 9 acotada por la función y igual x cuadrado menos 9, el eje x y las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Importante primero dibujar gráfica para visualizar que el área queda debajo del eje x. Entonces, como es de 0 a 2, entonces aquí evaluamos, damos valores para x de 0 hasta 2, 0, 1 y 2. Evaluando para 0, esto me quedaría 0 cuadrado menos 9 igual menos 9. Entonces el punto de coordenada sería 0 menos 9. De 1 para 1, x igual a 1, evaluando quedaría 1 al cuadrado menos 9. Esto es 1 menos 9 igual menos 8. Menos 8, 1 menos 8, punto coordenada de la coordenada. Y para 2 quedaría 2 al cuadrado menos 9, que sería 4 menos 9, que es menos 5. 2 menos 5. Entonces, ubicando estos puntos, es como bosquejamos la gráfica, ¿verdad? Para 1 me dio menos 8, está muy... Para 1 me dio menos 8, y para 1 me dio menos 5, ¿verdad? Lo que está acá y acá. Menos 5. Entonces, pueden evaluar más puntos para sacarlo, ¿verdad? La gráfica completa, pero como lo que interesa es de 0 hasta 2, ¿verdad? En X. Entonces el área, como quedó, se mira que queda debajo del eje X, entonces el área, porque como el área siempre es un valor positivo que debe dar, entonces va a ser igual, es negativo del integral de 0 a 2 de x cuadrado menos 9. Pero lo que normalmente se realiza es que este negativo, lo que hacemos es que lo multiplicamos por cada término que está dentro del integral, ¿verdad? Entonces esto lo metemos, es decir, que este negativo lo metemos multiplicando por cada término. Es lo que se hace porque nos podemos confundir con los corchetes, el estar antecediendo el negativo, ¿verdad? Entonces esto es lo que se acostumbra. Entonces, al multiplicarlo, este me queda negativo x cuadrado y este me queda positivo, menos por más da menos y menos por menos da más. Y aquí, en el siguiente paso, lo pongo el integral solo intercambiado. Pongo primero el positivo y después el negativo. Esto es lo mismo, el orden de los términos no altera el resultado en la propiedad conmutativa de la suma. Bueno, entonces se me queda el integral de 0 a 2 de 9 menos x cuadrado. Integral de 0 a 2 de 9 menos x cuadrado me va a quedar. La integral de una constante es la constante multiplicada por x. Integral de x a la 2 sería x a la 3 sobre 3, que vamos a evaluarla en 2 en 0. Le vamos a restar. El siguiente paso es
evaluarla. Sería 9 por 2 menos 2 a la 3 sobre 3 menos 9 por 0 menos 0 a la 3 sobre 3. Hemos evaluado. O sea que esto corresponde para el límite de integración superior y el segundo es límite de integración inferior, ¿verdad? Evaluando esto me queda 18 menos 8 tercios aquí y todo esto se me hace 0. Que lo vuelvo a poner acá. Entonces 18 menos 8 tercios me va a dar 46 tercios unidades cuadradas. Que pasado a decimal, 46 entre 3, esto me da 15.33 unidades cuadradas, el equivalente, es decir, este es el área. Entonces, ese es el objetivo, es negativo porque el área es una cantidad positiva, entonces es el negativo, ¿verdad? Entonces aquí lo que aplicamos es un procedimiento algebraico, entonces lo que se hace es meter mejor el negativo para estar evitando que entre corchetes, porque ahí no podemos, con esta operación hay que poner otro corchete acá grande, entonces mejor se introduce, ¿verdad? Y se modifica la función, ¿verdad? O sea que sale contraria los términos, con signo contrario a la original, ¿verdad? Esto es lo que se hace se recomienda cuando el área está bajo el eje X. Bien. Ejemplo 2. Nos dicen, determina el área acotada por la función y igual y igual a 4 menos x cuadrado. El eje X para, inciso A, 2 menor o igual que X menor o igual que 3. Inciso B, menos 2 menor o igual que X menor o igual que 4. Solución. Entonces aquí lo primero es bosquejar la gráfica de menos 2 hasta 4. Como de menos 2 hasta 4, ¿verdad? Entonces hacemos la gráfica de menos 2 hasta 4 que nos incluye a los dos incisos. Entonces evaluamos, ¿verdad? Para menos 2, aquí me da este punto, esto es para hacer la gráfica, aquí la planteo, ¿verdad? Para menos 1, recuerden que como son negativos hay que ponerlo entre paréntesis, entonces van a quedar positivos, ¿verdad? Entonces esto quedaría 4 menos 4, 0, 4 menos 1, 3, 4 menos 0, 4. Y así, es simétrica con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, estas funciones, bueno, entonces, para inciso A, la solución para inciso A nos dice que el área abajo de eje X debe estar en este intervalo, es decir, entre 2 y 3 en esto. Observamos que queda debajo del eje X. Entonces, la fórmula va a ser el negativo del integral de 2 a 3, porque es lo que nos plantea el inciso A, ¿verdad? El negativo del integral definida de 2 a 3 de la función 4 menos x cuadrado. Pero lo que hacemos es que metemos el signo, multiplicamos, lo vamos a meter de afuera, que está el signo integral, lo vamos a meter adentro multiplicando. Esto es igual a menos 4 más x cuadrado. Ordenándolo, poniendo el positivo de primero, sería x cuadrado menos 4. Sería lo contrario para ese caso porque está debajo del eje X la curva. Evaluando la integral, la integral de esto sería x a la 3 sobre 3 menos la integral de la constante 4, 4x, que la vamos a evaluar para 3 y 2. Entonces, el límite de integral superior sería, evaluando en esto, sería 3 a la 3 sobre 3 menos 4 por 3, sustituyendo x por el límite superior, menos la integral evaluada del límite inferior
que sería 2 a la 3 sobre 3 menos 4 por 2. Me quedaría acá un valor de, esto es 9, me da todo esto, 27 entre 3, 9, menos 12, menos 2 a la 3 es 8 tercios menos 8. 9 menos 12, primer corchete me quedaría negativo 3, menos 8 tercios menos 8, negativo 16 tercios. Entonces esto eliminado el corchete quedaría menos 3, menos por menos, más 16 tercios, menos 3 más 16 tercios quedaría 7 tercios unidades cuadradas. Es decir, 7 tercios unidades cuadradas es el área entre 2 y 3. Esto que marqué aquí en rojo, ¿verdad? Bien. Solución, inciso B. Entonces, esta misma gráfica es la misma, la volví a poner acá, pero con otra, es la misma, solo que está más, está más, un poco más pequeña, ¿verdad? Pero, porque el inciso B nos pide de menos 2 hasta 4, es decir, de menos 2 hasta 4. Observando de que desde menos 2 hasta 2 está sobre el eje X y desde y de 2 sería, y de 2 a 4 está sobre el eje, está debajo del eje X, ¿verdad? De 2 a 4. Entonces tenemos que el área, porque nos pide el área limitada por la función, el eje X, entre intervalos. Entonces el área hay que partirlo en dos, nos piden de menos 2 hasta 4, pero hay que partir porque en este segmento de menos 2 hasta 2 está sobre el eje X y de 2 a 4 está debajo del eje X, el área, ¿verdad? Y porque la condición es que esté limitada por el eje X, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que segmentar esa área en dos. Esto sería igual el área de menos 2 hasta 2. Va a ser la función que nos dan de 4 menos x cuadrado, ¿verdad? La función original, 4 menos x cuadrado, menos, ¿por qué menos? La integral de 2 hasta 4, es decir, el segmento que está debajo, va a ser negativo, es decir, que se viene aplicando la propiedad de este teorema último, ¿verdad? Porque de un caso de que no siempre está en el mismo lado del eje X. Entonces es este teorema que se está aplicando acá, ¿verdad? Teorema 3. Entonces, esto va a ser igual 4, la integral, vuelvo a copiar esta, la primera, de menos 2 hasta 2, de 4 menos x cuadrado de x, más, ¿por qué más? Porque voy a introducir, ¿verdad? Este signo adentro. Al introducirlo, esto lo vuelvo más, pero cambiando el signo dentro de la integral. Entonces me quedaría más, menos por 4, ¿cuánto sería menos 4? Y menos por menos daría más. Entonces aquí de un solo lo cambio, lo intercambio los términos. No hay un paso que me salto, pero queda intercambiado, ¿verdad? Los términos. Para volverlo suma, ¿verdad? Para que me facilite y no me vaya a confundir. Entonces primero lo introduzco y cambio aquí, me queda positivo. Muy bien, entonces integro para cada una de estas. Entonces la integral de menos 2 hasta 2 sería para esta función, sería la integral de la constante, 4 sería 4x. Integral de menos x cuadrado sería x a la 3 sobre 3, evaluada para en 2 y menos 2, ¿verdad? Esa es la primera integral, más la segunda integral, que sería la misma función, pero intercambié los términos y con signos contrarios, porque introduje el signo.
Entonces quedaría x a la 3 sobre 3, integral de este, menos integral de la constante, que sería menos 4x, de 4 a 2, ¿verdad? Entonces evaluando, entonces este corchete que está acá es todo esto que está acá, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener cuidado y el corchete que está acá es todo esto. Entonces para 2 y menos 2, el mayor primero sería 4 por 2 menos 2 a la 3 sobre 3 menos 4 por menos 2 menos 2 a la 3 sobre 3. Y el segundo sería 4 a la 3 sobre 3 menos 4 por 4 menos 2 a la 3 sobre 2 a la 3 sobre 3 menos 4 por 2. Entonces aquí es operación algebraica de evaluar funciones. Lo que se aplica en esta matemática, ¿verdad? Álgebra. Bien. Entonces, después de ir resolviendo, aquí me daría 8, aquí me quedaría 8 tercios. En el segundo, el primero me quedaría menos 8. Y el último, como es un negativo con un exponente impar, una potencia evaluada elevada a un exponente impar, entonces me queda negativo, ¿verdad? Negativo. Pero aquí lo saco de un solo negativo 8 por negativo que está antecediendo, entonces por eso me va a quedar positivo acá. Y lo mismo, 4 a la 3, la evaluación, la otra integral, ¿verdad? 4 a la 3, 64 sobre 3, menos 16, menos 2 a la 3, quedaría 8, 2 a la 3 es 2, multiplicado 3 veces por el mismo, ¿verdad? 4 por 2, 8. Que aquí no hay tanto problema porque el límite de integración son positivos, que aquí hay que tener cuidado en la primera integral. Bueno, después de haciendo estos cálculos, aquí me quedaría 16 tercios, aquí me quedaría menos 16 tercios, adentro del paréntesis. Entonces aquí quedaría 32 tercios para el primer corchete. El resultado de la primera integral, ¿verdad? Que es lo que está en el primer corchete. Y la segunda integral quedaría también 32 tercios, porque queda 16 tercios acá, menos por menos, quedaría más 16 tercios, me da 32 tercios. Sumando esto, ya los resultados finales de los corchetes, esto es igual 64 tercios unidades cuadradas. Todo este procedimiento se parece, ¿verdad? A cómo llegan los equipos, ¿verdad? En los mundiales de fútbol, ¿verdad? Las llaves que se van reduciendo, esta es como la final, que solo los europeos, entonces como el mundial de fútbol, ¿verdad? Y es parecido, ¿verdad? La de grave dificultad, ¿verdad? Bien, entonces 64 tercios unidades cuadradas, que es la suma de esta área más esta área. Entonces ahí hay que tener cuidado que se segmenta, ¿verdad? En una parte va a ser encima del eje X, entonces la área se calcula mediante dos integrales definidas, desde menos 2 hasta 2, una integral, y aquí la negativa que hace que se cambien los signos de los términos. Seguido, bueno, área de regiones entre curvas. Ahora, el área acotada, las curvas y igual a f de x y y igual a g de x y las líneas x igual a a y b. Supondremos que f de x es mayor que g de x, es decir, esta función de arriba es mayor que la de abajo. En a menor o igual que x menor o igual que b. De modo que ambas curvas están arriba del eje x y la curva y igual a f de x está encima de la curva de g de x, que es como se muestra en la figura acá, ¿verdad? El área considerada aparece en la figura. Es claro que esta área es la diferencia entre el área de la región acotada y igual a f de x y el eje x, el área de la región acotada por y igual a g de x y el eje x. Entonces el área entre curvas va a ser igual,
la integral. Entonces aquí dice la región CDEF sería igual a la integral de AB de f de x menos g de x. Es decir, el área entre curvas sería, hay que ver cuál es la que está arriba menos la que está abajo. Entonces, la fórmula que se utiliza conveniente para recordar es que el área entre curvas va a ser igual. La integral definida de a hasta b de la función y superior menos la función y inferior. Ahora, esto para área entre curvas no importa, aplica siempre, no importa si están arriba o abajo del eje X. Una está arriba, otra abajo. Aplica, entonces ahí no interesa si está debajo, siempre se va a aplicar esta fórmula. Vamos a ver. Y se determina el área entre curvas, y igual x cuadrado más 5 y igual x a la 3 y las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, graficamos, cada función sería acá y verificamos cuál curva de funciones queda arriba y cuál queda abajo. Entonces aquí el área, entonces aquí tenemos que graficar ambas funciones, ¿verdad? Y igual x cuadrado más 5, damos valores de 0 hasta 2. Que me queda aquí arriba, y de x a la 3 evaluamos y me queda aquí abajo. Vamos a quedar acá porque ya nos está sacando, ya envío el enlace, ¿verdad? De la reunión.